Aleluya, gloria al Señor. Quiero invitarles para que me acompañen a leer en Génesis el capítulo 9, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 9, leemos a partir del verso 6. Génesis capítulo 9, el verso 6 nos dice: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Lea conmigo: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque a imagen de Dios es hecho del hombre. Quiero hablarles en esta hora, en la voluntad del Señor, quiero hablarles. Fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Qué importante mirar a través de la palabra del Señor las referencias que nos dan las Sagradas Escrituras para entender esto tan importante que hallamos en la palabra del Señor. Cuando usted lee en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego aquí hace una reiteración en Génesis 9:6 cuando dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Son muy claras las Escrituras con respecto a la creación del hombre. Nuestro Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre es la suprema creación de Dios y es su propia imagen. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que analicemos a través de las Sagradas Escrituras qué significa a imagen de Dios. ¿Qué es lo que significa esto de a imagen de Dios? Y vamos a mirar las características que hay en el hombre que Dios le dio de él mismo, porque el hombre es creado a imagen de Dios. Esa moral que hay en el hombre, Dios nos creó con esa naturaleza moral. ¿Sabe que una de las maneras principales en la cual el hombre se asemeja a su creador es la naturaleza moral? El hombre fue creado sin pecado, fue creado con pureza, fue creado con santidad absoluta. En efecto, el ser humano fue vestido con la justicia de Dios. Por esta razón, él podía tener compañerismo con Dios. El ser humano podía tener compañerismo con Dios precisamente porque Dios había dotado al hombre de esa moral santa, de esa justicia de Dios. Pero tristemente, esto fue lo que el hombre perdió en la caída que el hombre tuvo al desobedecer a Dios. Y así se dio cuenta. Mire que antes no se había dado cuenta, hasta que pecó fue que se vino a dar cuenta que estaba desnudo. Mire la moral con la que el hombre fue creado. También a imagen de Dios habla acerca de que el hombre tiene la naturaleza intelectual. Los poderes intelectuales del hombre desde el comienzo prueban que el hombre no evolucionó.
El hombre jamás ha evolucionado. El hombre fue creado con un poder intelectual dada por el Señor, porque la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces a mí que no me vengan que el hombre viene de un mico, que viene de un simio, porque el hombre jamás ha evolucionado. Dios desde el principio a imagen de Dios lo creó, es decir, que esa naturaleza intelectual del hombre Dios la plasmó desde el principio en el ser humano. ¿Eso qué significa? Ese poder intelectual, que Dios le dio inteligencia. Y vemos esto tan claro, que Dios le dio inteligencia al ser humano, porque dígame usted, si no es inteligencia de Dios que el hombre pueda ponerle el nombre a todos los animales. Hermano, donde esto no fuera para nosotros claro desde el principio, pues tuviéramos que dudar, pero no hay ninguna duda. Dios le entregó al ser humano la facultad, la inteligencia. Hermano, imagínese usted ponerle nombre a todos los animales. Y no solamente el de nombrar a todas las criaturas vivientes, sino dominar la misma tierra. Al hombre se le dio el poder de razonar. Al ser humano se le dio el poder de tomar decisiones. Fue creado con libre albedrío. Ese libre albedrío es la facultad que Dios le dio al hombre de tomar decisiones. Y fue a causa de esa habilidad dada por Dios que el hombre tuvo la oportunidad de tomar una decisión para nosotros errónea. Porque la decisión que tomó Adán y Eva fue una decisión errónea, porque nos llevaron a toda la raza humana a la transgresión, a lo que es el pecado. El hombre fue creado a imagen de Dios. De ahí la apariencia corporal del ser humano. Sabemos todos que Dios es espíritu, que Dios es invisible, pero fue el plan y propósito de Dios, que es espíritu, de manifestarse en carne. Es decir, que Dios, antes de crear al hombre, ya Él tenía en su mente que Él un día se iba a manifestar en carne. Eso no fue que el Señor se le ocurrió después, no. Antes de el hombre ser creado por Dios, Dios ya tenía en la mente de que Él un día se iba a manifestar en carne. Por eso dice la palabra del Señor, a imagen de Dios. Es decir, que tiene alguna referencia a la apariencia corporal de un hombre. Quiere decir, a la semejanza del hombre Cristo Jesús, que habría de nacer en Belén. Recordemos que en lo que al tiempo se refiere, el nacimiento de Cristo se efectuó en un momento definido en la historia, pero le concierne a Dios, quien es el que mora y es eterno. El nacimiento fue proyectado y visto desde Dios desde el comienzo de todas las cosas. La Biblia nos dice allá en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 23, hablando de lo que está conformado el hombre. Y dice, todo vuestro ser. ¿Qué es el ser? Para que usted tenga claro, mi amado hermano y hermana, y aún los amigos. ¿Cuál es el ser? La Biblia habla del ser, en lo que está conformado el ser humano. Y ese ser, porque a veces nosotros nos acostumbramos a repetir lo que otro dice. Hermano, cantemos con el alma, pero eso es una parte apenas. Y resulta que nosotros le debemos entregar al Señor es todo el ser. Y el ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo.
Entonces, ¿qué es lo más correcto decir? Que le entregamos todo nuestro ser. Que alabamos y adoramos al Señor con todo nuestro ser. Y qué bueno nosotros, hermanos, sabiendo que el Señor nos ha hecho así, también tengamos claridad a la hora, hermano, de hablar de Dios. Nosotros no tenemos un Dios. Nosotros tenemos a Dios o el Dios. Porque cuando usted dice esa partícula es indeterminado. Entonces, usted decir yo tengo un Dios da a entender que hay más. Pero si usted dice yo tengo a Dios o yo tengo el Dios o yo tengo el único Dios, ya no da a entender que hay más. Porque la Biblia claramente nos dice que a imagen no de los dioses, a imagen de dioses nos creó Dios, no, a su imagen nos creó. Es decir, a uno solo. Porque nuestro Dios es uno y uno su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan alabanzas al Rey de la Gloria? El hombre en su ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Debemos saber entonces que nosotros debemos entender que Dios nos creó con alma, con cuerpo y con espíritu. Y algunos malinterpretan este texto de que el hombre en su ser está conformado de espíritu, alma y cuerpo para decir, si ve, el hombre tiene tres, ahí hay Trinidad. Imagínese usted, para decir de que ese es el ser del hombre, algunos teólogos trinitarios toman eso para decir, así como el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, entonces, ¿qué están diciendo? Que el hombre es trinitario. Sí, eso dicen. Que vea, como el hombre está conformado por espíritu, alma y cuerpo, entonces el hombre es trinitario. Entonces, como el hombre es trinitario, hay Trinidad. Y en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no existe la Trinidad. Eso no existe en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tenemos que apoyarnos es en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y lo que dice las Sagradas Escrituras es lo que nosotros debemos creer. Eso no es ninguna prueba. El decir que el hombre fue hecho con alma, con cuerpo y espíritu, eso no prueba de que existe la Trinidad. Porque además, eso de que son tres personas distintas y un Dios verdadero, o sea que son cuatro. O sea que esa misma teoría se contradice. La Biblia nos dice que el creador de todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Y que ese Padre Celestial que creó todas las cosas con la palabra de su poder, un día se manifestó en carne porque así él mismo en su mente lo había proyectado. Pero él, siendo el Padre eterno, que está en la eternidad y que es eterno, vino manifestado en carne, siendo Padre se hizo hijo, no que el Padre mandó al Hijo, no. Siendo Padre se hizo hijo. Y en esa manifestación en carne vino con el oficio de hijo, pero siendo hijo no dejó de ser el Padre. Y cuando él estaba con sus discípulos y les dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, es porque él ahí estaba con ellos, pero iba a estar en ellos. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en.
Con es compañía y estar en es dentro. Y el Señor ya no iba a estar con ellos de forma corpórea, sino que ascendió y se manifestó en su poder glorioso, en su espíritu. Y ese espíritu es el que allá esos 120 en Pentecostés recibieron hablando en otras lenguas como el espíritu les daba que hablase. Y ahora la iglesia del Señor tenemos la bendición de que el Señor está en nosotros. Por eso creemos en la promesa del Espíritu Santo. Dios ha dado al hombre una capacidad en la que el hombre es diferente a todas las criaturas creadas por Dios. La palabra del Señor, hermano, nos muestra con la capacidad que Dios hizo al hombre de él morar. Es verdad que el hombre es una criatura muy pequeña y Dios es demasiado grande e ilimitado y todopoderoso. Pero ¿dónde encontramos en la Biblia que el hombre tiene una capacidad espiritual de poder tener a Dios? La Biblia nos habla en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 de un hombre que tenía una legión de demonios. Un solo hombre tenía una legión de demonios. Yo les pregunto a usted, ¿cómo hace un hombre para tener una legión de demonios? No era un demonio que tenía, era una legión, más de 1000 demonios. Eso es una cantidad enorme, impresionante, pero que los tenía una sola persona. Que 2000 cerdos. Oiga, cuando ese hombre fue libre, ellos se quisieron meter en esos cerdos y 2000 cerdos no aguantaron y se fueron por un despeñadero. ¿Cuál es la capacidad con la que el Señor nos hizo? Si un solo hombre tenía una legión de demonios. O sea que el Señor nos hizo con capacidad de Él morar en nosotros. Solo Dios sabe la capacidad que tiene el hombre para lo bueno y para lo malo. Por eso cuando una persona no se llena de Dios, ¿de qué se llena? Ahí es donde tenemos que pensar qué es lo que muchas personas vemos, que cuando no se ocupan en las cosas de Dios, ¿de qué se empiezan a llenar? Y la palabra del Señor nos habla de que los demonios están en los lugares secos. Ahí es donde se amañan. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos desde la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es agua viva. Y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, tenemos en nuestras vidas solo de Dios. Por eso cuando uno está sediento, ¿qué tiene que hacer? Buscar el agua. Y esa fuente está en el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, el verso 6 y 7. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Bueno, yo no sé si a usted lo alegra esto. ¿Sabe qué significa? Que el hombre fue coronado de gloria y de honra y fue hecho un poco menor que los ángeles. El hombre no fue creado un ignorante ni un salvaje, sino un ser de suma capacidad intelectual y de suma naturaleza moral. Por eso esa teoría de que el hombre ha evolucionado, eso es falso. Eso es una ciencia falsa
que no tiene ningún hecho que lo verifique. Hay un propósito divino en la vida del hombre. Y a mí me alegra leer Efesios capítulo 1, el verso 5 y 6. Porque hay gente que está sin propósito en la vida. Hay gente que dice: yo no quiero vivir, porque no sabe con qué propósito vino a este mundo, con qué propósito fuimos creados. Pero nos dice la gloriosa palabra del Señor: en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuál es el propósito? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, alabanzas a Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es verdad que usted y yo, hermano, no merecíamos nada de Dios. Es verdad que usted y yo no éramos dignos de nada de Dios. Pero Él en su amor y en su misericordia nos participó de su naturaleza divina, para que usted y yo hoy tengamos comunión con Dios, para que usted y yo hoy podamos orar y ser oídos por este Dios que es grande en poder, es grande en milagros, grande en hazañas y maravillas. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros no estamos en la tierra, los seres humanos, por un mero capricho. Ay, es que estamos por un capricho de la naturaleza. Algunos se atreven a decir: es que yo vivo por la madre naturaleza. Por la madre naturaleza tierra, por eso existimos. No, nosotros existimos porque el Señor fue el que todo esto que vemos lo trajo a la existencia por la palabra de su poder. Alabanzas al nombre de Jesús. A nosotros que no nos vengan con ese cuento que un niño viene al mundo por accidente. Eso no es un accidente de la naturaleza. Y es triste y lamentable, hermano, que el hombre, hermano, en vez de avanzar, va en retroceso. ¿Sabe por qué? Porque le hace caso más al mal que al bien de Dios a través de su palabra. Mire usted cómo están las cosas hoy. Hoy hay gente, hermano, que por los animales mete a seres humanos a la cárcel. No, es que el maltrato animal. Vas para la cárcel por maltrato animal. No es que estoy queriendo decir que a los animales hay que maltratarlos, jamás. A mí me duele que se le dé un maltrato a los animales. Pero lo que yo me refiero es que mire el ser humano como en este momento piensa. Que si se maltrata a un animal, entonces vas para la cárcel. Pero el aborto, que cualquiera no, practíquese el aborto, que no hay problema. Eso es matar una vida, eso es matar un ser humano. Pero mire usted, hermano, el ser humano valora más un animal que al ser humano. ¿Hasta dónde hemos llegado por causa del pecado? Pero nosotros tenemos que saber que el Señor, nuestro Dios, tiene un propósito definido que se debe cumplir en la existencia de todo hombre. El hombre puede saber por qué vive en la tierra, el propósito de su existencia y su destino eterno. La Biblia lo presenta. Hay gente que no sabe ni de dónde viene, dónde está y para dónde va. Pero la Biblia sí nos dice quién fue el que nos hizo, para qué vivimos y para dónde vamos. Pero hay algo que más me tiene contento, hermano, leyendo la palabra de Dios, y es que el Señor tiene un destino preparado para todo aquel que lo ha recibido, que ha creído a su palabra, que ha vivido para Él y sigue viviendo para Él y persevera en este precioso camino. Antes de la fundación del mundo, Dios había proyectado
un propósito definido de la existencia del hombre. ¿Y cuál fue ese propósito? Primero, que el hombre fuese adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Y lo segundo, hermano, nosotros existimos, ¿sabe para qué? Y aquí, hermano, siéntase usted privilegiado, porque de pronto dirá alguno, hermano, es que cuando hablan de alabanza pensamos solo en el grupo de alabanza de la iglesia, el grupo de música. Pero resulta que ese es uno de los propósitos por el cual nosotros fuimos adoptados hijos suyos. Uno, el ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y el segundo propósito es para alabanza de su gloria. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Usted sabía, hermano, que usted es una alabanza para Dios? Así usted no abra su boca, ya usted es una alabanza para Dios. Aleluya. Por eso no se preocupe si usted no es entonado, si usted no coordina bien el ritmo y el tiempo para cantar. No. Una cosa es cantar y otra cosa es para el propósito. Usted y yo existimos para ser hijos de Dios y también para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso cada creyente en el lugar donde esté es una alabanza a Dios. Y donde tú estás eres una alabanza para nuestro Dios. Aleluya. La gloria y la honra solamente le pertenecen al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios hizo al hombre con libre albedrío, es decir, con el poder de decisión. Dios nos hizo así. Y allá en Génesis el capítulo 2, el verso 16 nos dice la escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. En Apocalipsis el capítulo 22, el verso 17 nos dice las sagradas escrituras: y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Al principio Dios le dio al hombre el poder de escoger libremente. En el huerto Dios puso delante del hombre el árbol de la ciencia del bien y del mal y le prohibió comer de su fruto. Sin embargo, el hombre podía escoger. Fue creado con el privilegio dado por Dios de tomar decisiones y de escoger por sí mismo. ¿Sabe usted qué deseaba Dios? Dios deseaba el compañerismo con la criatura que había creado a su propia imagen. Bueno, Dios nos creó para que tuviéramos compañerismo con Él. Y miren ustedes, hermano, para que tenga valor el compañerismo, tiene que gozarse libremente. El compañerismo, hermano, nunca es forzado, porque usted no puede hablar de compañerismo si el otro no quiere. Si el otro no quiere compañía, entonces no hay compañerismo. Eso no sirve. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, con la habilidad de escoger. A Dios no le interesaba tener un hombre que fuera un títere o que fuera un robot. Hay un cantautor que siempre que escucho esa canción pienso en la grandeza de lo que hizo el Señor con nosotros en la creación. Y la canción dice: ¿quién pudo hacer seres de hojalata y de papel, que con aplastarles un botón dijeran aleluya, y no solo una vez? El Señor no hubiera podido hacer así,
creados para que todos los días, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, santo, santo. Ya. Él no se hubiera creado así. Pero ese no era el propósito de Dios. Que lo hiciera solamente porque nos apretaba un botón y ya dijéramos gloria a Dios. No, Él no quería eso. Él nos hizo libremente para que usted, en el poder de decisión con la que nos hizo Dios, usted decida darle toda la gloria a Dios, porque es que yo quiero darle la gloria a Dios, porque Él es digno de ella. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, con la habilidad de escoger. Dios no quería tener robots, por eso no los hizo así. Y usted mira en las últimas páginas de la Biblia, se ve claramente que el hombre aún tiene el poder de escoger. De escoger esa agua de la vida. Porque esa agua de la vida es ¿para quién? Para el que quiera. Hermano, Dios nunca ha quitado al hombre esta maravillosa prerrogativa. Es decir, Él nos hizo así, hermano. Yo sé, hermano, si se lo digo con un profundo sentimiento, lo que voy a decirles. Dios nos hizo así para que tuviéramos compañía con Él. Dios quería que el hombre se decidiera por Él, conociendo su amor. Yo sé que tanto a usted como a mí me duele ver a alguien que decide darle la espalda al Señor. Oh, cuánto duele cuando una persona no quiere más orar, cuando no quiere más buscar de Dios, y más, hermano, en este momento que estamos viviendo, donde la muerte anda tan bajito. Uno dice, pero ¿cómo es posible que haya alguien en este momento que se decida por darle la espalda a este Dios tan lleno de amor, de bondad, de misericordia? ¿Cómo es posible que alguien, conociendo sus bendiciones, que alguien conociendo de su compañía, sea capaz de esa desfachatez de darle la espalda al Señor? Yo no sé cómo llamar eso, hermano. Para mí eso es ingratitud. Para mí es una ingratitud, hermano, yo dejar a mi Cristo. Y hay gente que con una facilidad dice, hermano, es que yo no estoy orando. Hermano, como si eso fuera un gran logro. Hermano, si una persona ha dejado de orar es porque ya dejó de amar al Señor. Tenemos que entender claramente que Dios nunca va a obligar a nadie, porque Él nos hizo con el poder de decisión. Todos queremos ver hijos convertidos. Todos queremos ver nuestra familia convertida. Todos queremos ver que la gente a la que le hablamos la palabra crea. Pero esto es una decisión del hombre, porque esto es para el que quiera. Pero hoy quiero reiterarlo a través de este micrófono. Mi decisión en el Señor sigue firme. Yo seguiré amando a mi Señor hasta el final. Yo sé que a veces las cosas que nos llegan no son fáciles y creemos que no podemos más porque las fuerzas humanas se acaban. Pero hay una fuerza que no se termina. Hay un poder que no está limitado al tiempo y al espacio, y es el poder de Jesucristo en nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios todavía tiene todo el poder. Dios todavía tiene todo el poder. Y ese poder el Señor se lo da a la iglesia para poder vencer. ¿Quiénes reafirman en este momento su decisión de seguir a Cristo?
Quienes reafirman su decisión firme de seguir confiando en el Señor. Pase lo que pase, véngase lo que se venga, nosotros seguiremos confiando en el Señor. Nosotros viviremos para serle fiel al único que ha sido fiel con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos una seguridad eterna, incondicional. El destino del ser humano, hermano, depende de lo que escoja en la vida. Y usted y yo, en esta mañana, vamos a decirle al Señor, hermano, para mí es un deleite decirlo. Para mí es un deleite decir, yo he escogido la vida eterna. Porque el que escoge a Jesús escoge la vida eterna. El que escoge a Jesús escoge vivir por toda la eternidad con Él. ¿Y cuántos reiteran esto delante de la presencia de Dios en esta hora? ¿Cuántos le dicen, Señor, aquí está tu Hijo? El mismo que tú lavaste con tu sangre preciosa. El que ha tenido sus momentos, Señor, claro que sí, he tenido mis momentos en donde he tenido poca fuerza, Señor, pero ahí ha estado tu mano sosteniéndonos. Nosotros tenemos que seguir siendo sostenidos como viendo al invisible, aleluya, al único hermano y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, que sea honra y gloria desde ahora y para siempre, amén. A Él le damos todo el honor, a Él le damos toda la alabanza, y nuestras vidas le pertenecen por completo a Él. Así haya otros que decidan dejarlo, así hayan otros que cobardemente le quieran dar la espalda al Señor, tú y yo sigamos firmes, tú y yo permanezcamos en el Señor. Alabanzas el nombre poderoso del Señor Jesucristo.